Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a otra sesión organizada por la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid. Bien, en esta ocasión vamos a hablar sobre los derechos laborables en el ámbito digital. Bueno, pues como sabéis, la propia digitalización está impactando en la forma en que tenemos para comunicarnos, no solo con las personas que tenemos más cercanas, sino en el ámbito laboral, con nuestros clientes, con nuestros compañeros de trabajo y bueno, pues ante cierta incertidumbre generada pues en el entorno laboral respecto al uso de medios digitales y cómo estos pueden afectar a tu derecho de desconexión, a cómo puede afectar también esto a, a tu forma en la que te puedes relacionar también con tus compañeros de trabajo fuera del horario laboral y sobre todo el uso de medios digitales a la hora de trabajar. Y además con la llegada del teletrabajo, pues sin duda poner límites o saber establecer una frontera, es fundamental en estos momentos. Por esta razón, hemos considerado muy oportuno haber traído un experto en derecho laboral y además graduado social, como es Javier Ruiz de la Rosa, a quien bueno, tenemos el placer de saludar. Bueno, Simplemente, y antes de darte paso y hablar un poquito de ti, Javier, a todos los asistentes, esta sesión la hemos montado con la intención de que sea lo más dinámica posible. Todas aquellas personas que a lo mejor no nos conozcáis, tenéis a vuestra disposición en el panel de mandos documentos sobre la agrupación de jóvenes abogados, información sobre alguna otra formación que vamos a impartir en esta misma semana. Y tenéis a vuestra disposición un pequeño cuadrito, ¿vale? En el cual nos podéis hacer llegar preguntas, ¿vale? Las preguntas que consideréis oportunas las iremos formulando durante la sesión y la verdad os animamos a que sea lo más participativo. Cuestiones, dudas que tengáis, la verdad, que hacérnoslas llegar, que además Javier va a tener pues, pues, la mayor cercanía posible con vosotros. mm, Y ya, sinceramente, para hablar un poquito de Javier, pues es especialista en Derecho Laboral, como he dicho antes, y tiene la particularidad que hemos considerado sumamente interesante, que es graduado social. También es CEO en Brave Rose Abogados ujú. y la verdad que queríamos traeros este perfil porque muchos de vosotros a lo mejor pues estáis estudiando el máster de acceso, pero aquellos que estáis a lo mejor en la carrera, pues sin duda las posibilidades en cuanto a lo que podéis ejercer no se limitan solo a la función del abogado, sino que bueno, pues, en este caso pues, podéis ser abogados sociales que tienen sus particularidades y nada, sencillamente por mi parte muchas gracias a todos por participar y nada, Javier, adelante. Pues nada, muchas gracias. Agradecer a AJA, al colegio y a todos vosotros vuestra atención. Como comentaba el compañero, soy graduado social, orgullo de serlo y orgullo de estar en conexión, en este caso digital, ¿no? Valga la expresión, con todos vosotros que sois estudiantes de máster de la abogacía, que seguramente lo sois porque vais a ejercer, porque tenéis intención de hacerlo. Y bueno, pues ánimo en ello. Es una guerra, ¿no? Vais a ver una guerra disfrutada que al final, pues muchos de vosotros tendréis que luchar un poquito por libre y otros menos por libre en grandes o pequeños despachos. Yo particularmente tengo un despacho asesor, yo tengo una asesoría, como se dice coloquialmente, y aparte pues tengo otro despacho en el cual pues con otros compañeros y compañeras abogados pues realizamos una labor más procesal, ¿no? Esa doble vía que tengo, es decir, el asesoramiento del día a día de la asesoría, pues yo lo reconozco que he confeccionado nóminas, he remitido seguros sociales, he comunicado partes de accidente, me he dirigido a espectro de trabajo e igualmente pues he celebrado procedimientos judiciales, evidentemente en el ámbito social, ¿no? Con exclusividad en ese ámbito. Bueno, esta charla, vaya a entrar ya en materia, sin más dilación. Vamos a centrar el debate sobre todo en los derechos digitales reconocidos en la Ley de Protección de Datos y garantías de derechos digitales. ¿Por qué? Pues al final hay que ser sistemático y esos son los derechos que tenemos hoy por hoy reconocidos. Vamos a analizar y vamos a comentar que en el fondo esos derechos ya existían.
Es decir, no estamos inventando nada nuevo, que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el TJUE o el Tribunal Supremo no viniese reconociendo con carácter previo, o los propios convenios internacionales o la Declaración de Derechos, es decir, una serie de normativas previas base que ya establecen esos derechos de descanso, esos derechos de desconexión, esa delimitación entre tiempo de trabajo efectivo y tiempo que no es de trabajo efectivo. Por tanto, no inventamos nada. Lo que estamos haciendo, lo que está haciendo el legislador es darle la visibilidad que tiene que tener en virtud de ¿qué? Pues unos tiempos en los cuales estamos todos, y los profesionales del derecho, abogados sociales, abogados, somos también parte de esa realidad y lo tenemos más difícil que otros colectivos porque vivimos en un mundo hiperconectado, hipervigilado, hiperdisponible y por tanto, pues los trabajadores, afortunadamente, los autónomos no, pero los trabajadores y los funcionarios tienen la posibilidad ahora de hacer valer esos derechos que vamos a comentar a continuación. Eso principalmente se agrupan en cuatro ramas para hacer valer esos derechos de conciliación que están relacionados con la conciliación laboral y familiar, están relacionados con el derecho incluso a la salud, ¿por qué no? Etcétera, etcétera. Bueno, ¿de dónde nace todo esto? Esto nace, oficialmente nace, entra en vigor el 7 de diciembre de 2018. Hay dos disposiciones, la 13ª y 14ª de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales, que viene a modificar respecto de los trabajadores el artículo 20, se crea un 20 bis, y el artículo 14 J bis del Estatuto del Empleado Público. ¿Qué vienen a decir ambas normas? ¿Cómo afectan esas normas a tanto trabajadores como funcionarios? Pues igual, dice lo mismo. Dice la norma, los trabajadores tienen derecho a la intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por el empleador, a la desconexión digital y a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización en los términos establecidos en la legislación vigente en materia de protección de datos, de protección de datos personales y garantía de derechos digitales. ¿Cómo se articula esto? Bueno, pues lo que tenemos que decir es, como ya hemos dicho, que esto no es nuevo, que viene de atrás y que, bueno, pues lo que se busca aquí es dotar de seguridad y visibilidad a esos derechos que pueden ejercer esos trabajadores y funcionarios en el desempeño de su labor. Para comenzar, el derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral. Está expresamente regulado en el artículo 87. Tenemos que saber que tanto funcionarios como trabajadores por cuenta ajena o trabajadores régimen especiales dentro del régimen general afectados por el Estatuto de los Trabajadores, en ambos casos tenemos que fijarnos en el contenido de la normativa, de los derechos individuales que están recogidos en la Ley de Protección de Datos. Así, nos vamos al artículo 87, que regula ese derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral. ¿De qué habla ese derecho? Pues lo que está diciendo es que ese derecho a la intimidad que está recogido en la Constitución española, pues debe de ser protegido frente pues, a las realidades de hoy en día en las cuales el uso de dispositivos digitales que se ponen a disposición por parte de los empleadores se produce. ¿Qué es un dispositivo digital? Pues muy sencillo, cualquier herramienta, medio, instrumento, cacharro que pueda permitir la transmisión de información por medios electrónicos digitales. Ya sabemos que es un medio digital, código binario, unos y ceros, frente a lo analógico que es pues a manita, como se suele decir. En este artículo establece que el empleador únicamente puede acceder a los contenidos derivados de ese uso de los medios digitales facilitados a los trabajadores para controlar el cumplimiento de las obligaciones con ese sentido. Es decir, el sentido no es ni más ni menos que darle la seguridad tanto a empleador como a empleado y sobre todo al empleador de cómo puede acceder a la información que se mueve a través de esos medios digitales pues, para, por ejemplo, realizar lo que es la actividad, el control directivo de la
potestad sancionadora, disciplinaria, incluso despidos, principalmente, entre otros. Por tanto, ¿qué dice la norma? Pues que tiene que establecerse una serie de criterios de utilización de esos dispositivos digitales que deben de respetar siempre los estándares mínimos de la protección de datos, se dice muy genéricamente, y aquellos reconocidos por la Constitución. ¿Qué significa que deben establecerse esos criterios de uso de dispositivos? Bueno, pues que es necesario, aunque, ojo, no es obligatorio, vamos a explicarlo, establecer esa política interna, ese protocolo con los límites y usos de esos dispositivos. ¿Quién elabora ese protocolo, esa política? Pues evidentemente la empresa. ¿Qué ocurre si no existe ese protocolo, esa política? Bueno, pues no pasa nada porque no es obligatorio, pero la empresa tiene que saber que es muy recomendable, primero, porque la mayoría de los convenios colectivos no establecen regulación al respecto. Puede haber algunos que hablen del tema, pero la mayoría, y los que lo hagan, serán referencias a la normativa nacional. Y en todo caso, la realidad fáctica nos dice que cada puesto de trabajo, cada empresa, cada actividad, cada relación laboral tiene una realidad del día a día. Por tanto, no todo aquello que un convenio colectivo pueda prever, pues va a tener aplicación en una empresa, sino que la empresa tendrá que desarrollar, desplegar, pues esos límites en esos usos de esos dispositivos, el móvil cedido al trabajador, el uso, si se puede utilizar en unas determinadas circunstancias, si es posible utilizar incluso los medios para usos personales o no. Es decir, habrá que establecer muy claramente y con el mayor detalle posible, con el fin de que, en caso de que nos veamos en la necesidad de utilizar esa información para ese control directivo disciplinario, pues podamos hacerlo con las garantías suficientes. ¿Tienen derecho los trabajadores a participar en esa elaboración de ese protocolo? Pues no está previsto, pero sí que tienen que ser informados. No está previsto que tenga que haber un consentimiento, pero sí que tiene que haber una información. Y como digo, no está previsto la participación activa. Sí que está prevista la participación activa de la representación legal de los trabajadores. Sí los hay. Si no los hay, pues no, evidentemente. Ahora, ¿qué ocurre si el dispositivo, nos ponemos en casos un poquito más particulares, qué ocurriría si esos dispositivos digitales perteneciesen al trabajador? Ya no estamos hablando de cedidos al trabajador, sino que son los propios. Bueno, pues será necesario que ese protocolo, esa política interna que desarrolla el empleador, recoja ese uso, pues de lo contrario vamos a tener muy complicado, muy complicado, si ya es complicado de hacerlo desde el punto de vista de los medios propios de la empresa cedidos al trabajador, pues más si cabe de los medios propios del trabajador que utiliza pues de forma tácita, permisiva, por costumbre. Deberemos en ese caso tener muy presente de que es muy necesario desde el punto de vista empresarial regular ese uso. ¿Es recomendable? Pues no, no es recomendable. Evidentemente que permitamos desde el punto de vista de la empresa utilizar medios propios del trabajador, pues no es nada recomendable precisamente porque existe esa dificultad a la hora de determinar ese ejercicio del poder disciplinario, incluso en los medios que le hayamos cedido de la empresa. ¿Qué es lo que dice la jurisprudencia, en este caso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Pues que tiene que haber esa regulación muy específica, previa, informada, donde al final, y plasmando esa regulación, esa interpretación que hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿cómo se traslada al ámbito español? Pues lo tenemos traducido en el triple juicio que tiene que realizar, según el Tribunal Constitucional, la empresa, pues para valorar si efectivamente se produce un empleo, una delimitación y un uso adecuado de esos medios para ese control directivo. Ese triple juicio,
que viene, como digo, a recoger, a resumir los criterios del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, son el juicio de idoneidad, de necesidad y de proporcionalidad, para saber pues, si ese ejercicio disciplinario es o no legítimo. Un poquito más en detalle, ¿qué supone en ese caso, qué supone ese triple juicio de proporcionalidad? Bueno, pues supone, en el caso de que, por ejemplo, un empleador, como hemos indicado, quiera emplear esa información para una sanción, debe previamente preguntarse, para situarnos, si el control está justificado, si los medios son los menos invasivos posibles, si la finalidad es la legítima, si se le había informado al trabajador de esa posibilidad previamente, si la medida era proporcionada o no. Es decir, nos encontramos ante una realidad interpretativa que da pie, en función de la casuística tan elevada que se puede dar, que en realidad tampoco se ha dado tanta casuística porque llevamos muy poquito recorrido y hay poca jurisprudencia sobre estos temas, pero los casos pueden ser abrumadoramente abundantes. Por tanto, pues queda siempre a la interpretación, como ya sabemos en derecho, de los jueces. A título de ejemplo, podemos comentar pues, una sentencia del Tribunal Supremo del 8 de febrero del 2018, donde se avaló el despido de un trabajador. El caso fue de la empresa Inditex, en la cual pues, un trabajador, de forma fortuita, en un control, se detecta pues, una serie de copias de transferencias que realiza el trabajador a su propia cuenta bancaria personal, porque el trabajador había dado instrucciones a una serie de proveedores de Inditex, ahí es poquita cosa, de que transfiriese esas cantidades a su cuenta personal. La compañía, de forma, como quedó demostrado, pues de forma sorpresiva, bueno, fortuita, se da cuenta de esa realidad y ejerce el poder disciplinario en base al código de conducta interno que tiene la propia empresa y el régimen disciplinario. El resultado es que finalmente se le da la razón a la empresa al entender que no solamente se había informado, se había utilizado se había dotado de esa proporcionalidad, finalidad, etcétera, etcétera, a todos esos, a su sistema de puesta a disposición de esos medios electrónicos y su control, sino que a su misma vez pues había detalles como, por ejemplo, pues el hecho de que cada vez que los trabajadores tenían que acceder a los medios electrónicos de la empresa, pues tenían que pasar un filtro de aceptación y previa información pues de que se les estaba registrando, de que había esa posibilidad, de cuáles eran esos límites, esas realidades. Por tanto, pues el tribunal entendió que era perfectamente procedente el despido. ¿Puede utilizarse un dispositivo digital de la empresa para usos personales? Bueno, pues la pregunta tiene una respuesta fácil a priori, es que no. Pero evidentemente si hay una permisividad del empleador, pues ello podría suponer un problema para la empresa, porque si este permiso no está regulado y delimitado tal como afirma el que tiene que estar o que debería estar el artículo 87 de la Ley de Protección de Datos Personales, pues para dotar de esa seguridad a la relación, pues podemos tener un problema. Bueno, recordar en este sentido que la actual normativa de teletrabajo ya establece que es posible que el empleador desempeñe su labor con sus propios medios o los de la empresa, desde un lugar evidentemente distinto del habitual, ¿no? Es decir, sabemos que el trabajo, la norma del trabajo a distancia y del teletrabajo, trabajo a distancia es lugar distinto del habitual y teletrabajo es ese trabajo distinto del habitual utilizando medios electrónicos. Evidentemente afecta al teletrabajo y tenemos que tener presentes de que en esos casos es mucho más recomendable que esta regulación de ese uso y esos límites debe de estar reflejado, en este caso, ¿dónde? Pues no solamente en el famoso conocido pacto de teletrabajo. Los trabajadores que teletrabajan lo hacen voluntariamente, como bien sabéis, con un régimen específico. Los convenios colectivos establecen una serie de límites de la posibilidad de teletrabajar, que solamente se pueden superar en caso de que la empresa lo permita. Pero, en definitiva, para no desarrollar más, debe estar reflejado ahí
no solamente en ese protocolo, sino también en el propio pacto de teletrabajo, que ya hablará directamente y específicamente de ese trabajador. Bueno, y con esto he comentado un poquito por encima el artículo 87 sobre el uso de los dispositivos digitales. Y si queréis comentamos, me preguntáis algo o sigo con el siguiente apartado, que es el derecho a la desconexión digital. Sí, Javier. Mira, si nos están preguntando, bueno, el caso que has comentado de Inditex sobre el control de las copias, de las transferencias, bueno, casi se podría considerar apropiación indebida e incluso revelación de secretos en función de, bueno, de algunas cuestiones. ¿Llegó alguna, llegó ha llegado, ha tenido, se ha iniciado algún tipo de vía penal por este asunto? No me consta. Vale. Bueno, en el caso de que nos encontremos en, pues, en situaciones de teletrabajo, ¿qué límites existen a los controles del empleador para vigilar la actividad de los equipos de las personas que están teletrabajando? Bueno, de todos modos creo que lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Sí, Pero lo vamos a ver bueno. más adelante. Bueno, pues lo vamos a comentar. Es decir, al final todos estos derechos están relacionados, interrelacionados. Es decir, el teletrabajador, la normativa que protege la intimidad de los trabajadores en su desarrollo, y en este caso de los teletrabajadores, se ve efectivamente muy afectada por la normativa de protección de datos. No solamente del uso de medios electrónicos, sino también vamos a hablar a continuación del derecho a la desconexión digital, precisamente porque su trabajo es en un uso intensivo de los medios digitales y, por tanto, debe de delimitarse muy bien pues, los horarios, cuándo se entiende que es tiempo de trabajo efectivo y cuándo no, que lo vamos a ver a continuación. Esos medios electrónicos deben de ser reflejados en ese pacto de teletrabajo, es decir, el pacto de teletrabajo, que no tiene, es un tema aparte, ¿no? Pero bueno, está relacionado, es un documento que tiene que pactarse entre las partes, voluntariamente por el trabajador, se puede dejar sin efecto en cualquier momento, y que tiene que, y el pacto de teletrabajo dice que pues, los requisitos, mínimo de un 30% de la jornada, si no, no se entiende que es teletrabajo, que tiene que compensarse en los gastos en los que incurra el trabajador, que la empresa es la responsable de asumir esas cuantías, que el trabajo que realice el trabajador fuera de hora de trabajo, pues vamos a ver si se entenderá como un exceso de una superación de ese derecho a la desconexión digital o si realmente estamos hablando de horas extra. Es decir, eso vamos a verlo a continuación. Pero bueno, en resumen, sobre los medios digitales tenemos que reflejar qué medios, qué herramientas, qué útiles se están utilizando, cuál es el uso temporal del mismo, qué usos se pueden utilizar, si es solamente para tema laboral o se puede utilizar para temas personales, y etcétera, etcétera. Es decir, no es tampoco demasiado complejo a la hora de elaborar ese protocolo, esa política, pero sí que tenemos que atender a las particularidades específicas de cada trabajador, porque no es lo mismo un directivo que un teletrabajador, que un transportista, que un oficinista. Es decir, tendremos que adaptarlo. Javier, a ver si nos puedes adelantar, bueno, ya puestos, ¿la empresa podría establecer algún medio de geolocalización de los móviles de empresa que se le dan a los empleados? Si os parece, lo dejamos para el apartado de geolocalización que está previsto. ¿Vale? Pues seguimos adelante. Sigo para adelante, si queréis sigo para adelante porque veo que la desconexión y la geolocalización posiblemente sean temas muy particulares. Si queréis continuamos y vamos, ¿vale? Venga, pues el derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral. Este es el otro derecho visible ahora que podríamos entender que ha sido de los más populares por aquello de la realidad pandémica y el auge del teletrabajo. Sabemos que a través de la situación, por medio de la situación de la pandemia, pues miles, por no decir cientos de miles o millones de trabajadores se han visto abocados a esas medidas excepcionales de teletrabajo que derivaron finalmente pues en esa normativa de teletrabajo que regula de forma muy concreta y específica cómo debe desempeñarse y cómo debe de establecerse el pacto de teletrabajo. Lo cierto y verdad es que la jurisprudencia es escasa.
Bueno, pero vamos a comentar alguna cosita. Por tanto, ¿es novedoso este derecho a la desconexión digital? No. Ya estaba reconocido de forma implícita en la Declaración de Derechos Humanos y en la Carta Social Europea. ¿Por qué? Pues porque ahí se habla del descanso, ni más ni menos. ¿Está suficientemente regulado? Pues parece ser que no, que lo que dice la Ley de Protección de Datos no es suficiente. ¿Por qué? Pues porque ya hay una resolución de finales de enero de 2021 del Parlamento Europeo donde dice: señora Comisión Europea, le insto a regular o a promover una nueva directiva sobre este tema. Y ahí se está diciendo que se desarrolle el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de alguna manera, que regula los principios de la actividad preventiva, y que la voluntad del Parlamento Europeo parece que va por el reconocimiento del derecho a la desconexión digital como un derecho fundamental. Es decir, con lo que ello acarrearía de posibles nulidades en temas de despidos, etcétera, daños y perjuicios en caso de vulneraciones, etcétera. Bueno, ¿cuál es la finalidad de este derecho? Bueno, pues los trabajadores y los empleados públicos tienen derecho a esa desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, ese respeto de su tiempo de trabajo. Bien, ¿qué colectivos son los que resultan especialmente favorecidos por este reconocimiento expreso? Pues obviamente los altos cargos, directivos, el personal que está sujeto a la relación laboral especial de alta dirección, los teletrabajadores también. Y bueno, pues decir que según un estudio de ADECO, más del 90% de los directivos en España se conectan o están disponibles más allá de su horario de trabajo. Lógico. Es decir, se ve como particularmente lógico, y ahora comentaremos pues cuáles son los límites o la permisividad que hay para ello, ¿no? A través pues eso, de las condiciones de disponibilidad, de las cláusulas de disponibilidad en los contratos de trabajo. Pero en definitiva son a esos colectivos a los que más va a afectar o está afectando. ¿Es un derecho de la desconexión un derecho absoluto? Pues no. La propia norma establece que el ejercicio de esa desconexión digital se realiza en base a la naturaleza objeto de la relación laboral. Es decir, pues tenemos que tener en cuenta el sector, la actividad, el puesto de trabajo, las funciones, en definitiva, los parámetros específicos que afectan a esa posibilidad de ejercicio. También tenemos que tener en cuenta el entronque que tiene este derecho con el derecho a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. El entronque que tiene con la negociación colectiva, que también puede regular esta realidad y ampliarla, o en su defecto por los pactos que se lleguen. Importante también señalar pues a qué periodo se afecta esta desconexión digital. Pues tenemos que tenerlo muy clarito. En mi caso, como grado social, que estoy todos los días con el derecho laboral, lo tengo muy claro, pero bueno, lo reflejo. ¿Cuáles son esos periodos que debe de haber ese derecho, esa desconexión digital? Pues estamos hablando de los periodos de vacaciones, estamos hablando del llamado bocadillo, en los convenios colectivos se llama bocadillo a ese derecho de descanso en aquellos trabajadores que trabajen 6 o más horas diarias de forma continua, tendrán derecho a 15 minutos de descanso como mínimo, puede ser más por convenio colectivo, y si son menores de 18 años, pues tendrán derecho a 30 minutos de descanso como mínimo. Pues ese descanso, señores, es periodo de descanso, como acabo de decir, y por tanto sujeto a esa desconexión. También es el descanso diario entre jornadas, las 12 horas obligatorias que tiene que haber entre jornadas de trabajo. También es el descanso semanal. El Estatuto de los Trabajadores establece un día y medio, ¿vale? Puede ser más, en el caso de los menores de edad, 2 días, pues eso también es periodo. Los 14 efectivos anuales que tenemos en España, los permisos, licencias y excedencias.
y podemos seguir. Pero bueno, básicamente esos son los periodos en los cuales se puede ejercer ese derecho. Vale, aquí entramos en la forma. ¿Qué forma hay que darle a este derecho a la desconexión digital? Pues tiene que haber una negociación necesariamente con la representación legal de los trabajadores, si la hay, para elaborar pues, lo que se llama una política o protocolo. Nuevamente, hablamos de esta palabra, política o protocolo interno, al igual que hablábamos antes de los medios digitales. Antes no era obligatorio, ahora sí. Este sí es obligatorio. Sí que tiene que haber. La realidad es que se está incumpliendo de forma sistemática por la inmensa mayoría de empresas. Las administraciones lo desconozco, pero las empresas que tienen uno o más trabajadores, sí, hay que tener un trabajador como mínimo, si no, pues lo están incumpliendo de forma sistemática. No están habiendo muchas inspecciones, ahora vamos a comentarlo, pero bueno. En definitiva, buscamos límites al control o a la conexión empresa-trabajador para evitar que, pues el riesgo se llama fatiga informática. Y en particular, lo que se busca es la preservación de ese derecho, incluso en situaciones de, pues eso, de trabajo a distancia, sea total o parcialmente. ¿Qué consecuencias puede no contar, no tener ese protocolo o no respetar ese derecho? Bueno, podemos enfocarlo de diferentes puntos de vista. Tenemos que señalar que actualmente, como he dicho antes, se incumple esa obligación formal de forma sistemática y aunque no hay un régimen sancionador específico, pues sí que se le espera. Lo que podemos entender es que podría ser de aplicación a efectos de los trabajadores por cuenta ajena la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, la LISOS, ya que si a pesar de que este derecho aún no tiene el reconocimiento de derecho fundamental, parece ser que va por ese camino, pero todavía no, pero si consideramos que este derecho a la desconexión digital está cuanto menos incardinado en el derecho a la salud del artículo 43 de la Constitución española, pues sí que podemos entender que adquiere la relevancia suficiente para que se recabe la tutela judicial en caso de incumplimientos. Evidentemente, aquí también se está incumpliendo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Y si todo esto lo sumamos, pues podremos estar ante una infracción de carácter muy grave que, conforme a la LISOS, estamos hablando en su grado máximo, muy grave, grado máximo, de hasta 225.018 euros. Señalar también que a este respecto también están afectados, o precisar que están afectados dentro de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales el artículo 16.2, que habla de la integración de la prevención en la empresa y por extensión del deber de realización de una correcta vigilancia de los riesgos psicosociales. Los riesgos psicosociales es un tema que, desde el punto de vista de las evaluaciones de riesgos, se ha ido dejando de lado desde el inicio de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que fue en el año 95, va poco tiempo ya, pero que desde que está surgiendo esta realidad del teletrabajo, sobre todo, pues estamos viendo cómo la evaluación de los riesgos psicosociales se está viendo como fundamental. De hecho, no hay pocas sanciones por la ausencia de estas evaluaciones. Relacionado también, como digo, con la LISOS, el artículo 8.11, que dice que es falta muy grave los actos del empresario que fueren contrarios al respeto de la intimidad y consideración debidas a la dignidad de los trabajadores. Es decir, que en función de la mera ausencia del protocolo o de las consecuencias ocasionadas por el no respeto a este derecho, se pueden desplegar, pues como vemos, múltiples vías de reclamación, siempre en función pues, del caso particular. Lo cierto y verdad es que de un tiempo a esta parte sí que están habiendo actuaciones inspectoras. De promedio, por lo que estamos viendo, pues están manejando unas sanciones de poquitos miles de euros, 7, 8.000 euros, está ocurriendo, cuando se han detectado pues, situaciones, por ejemplo, flagrantes, empresas pequeñitas, pero situaciones flagrantes cuando hay un trabajador, por ejemplo, pues que se detecta a través del registro horario, evidentemente, pues que está trabajando fuera de su horario laboral.
es muy sencillo. Es decir, yo detecto inspector, pido el registro horario, que ahora mismo lo tiene que tener toda empresa desde hace ya mucho tiempo y es una prueba fundamental para la inspección, para evaluar esas situaciones, y detecto que fuera del horario se está trabajando y ese trabajador pues está teletrabajando, por ejemplo, pues puedo entender que existe esa vulneración del derecho a la desconexión. O, por ejemplo, cuando un trabajador ha estado en ERTE, que no son pocos los que han estado en ERTE en los últimos años, y se detecta también pues, que ha trabajado. En definitiva, pues esas situaciones se están sancionando. Todo ello en virtud de un criterio, criterio técnico de la inspección, que bueno, pues viene a regular un poquito, viene a compendiar toda esta realidad, es el criterio número 104 del 2021. Vale, otra consecuencia que podríamos encontrarnos en caso de no contar con este protocolo sobre la desconexión digital es la posible inversión de la carga de la prueba. Está por ver qué ocurre. Es decir, yo utilizo la analogía, es decir, en los famosos protocolos contra el acoso sexual en el centro de trabajo, acoso sexual y laboral en los centros de trabajo, las empresas que no cuentan con él, la carga de la prueba se invierte. Y ante la, entre comillas, alegación con indicios suficientes, pues el juzgador podría entender que ante la ausencia de protocolo y esos indicios suficientes y esa falta de suficiente prueba de contrario, podría entender que existe esa responsabilidad. Pues aquí igual, es decir, podemos encontrarnos con una empresa que no tiene ese protocolo de desconexión digital, pues si un trabajador alega y prueba de forma suficiente pues una posible incumplimiento, pues posiblemente la empresa sea la obligada a demostrar lo contrario. ¿Cómo se puede comprobar que se incumple este derecho por parte del empresario? Bueno, pues ya sabemos que la inspección es la encargada de velar por el cumplimiento de la normativa laboral. Tiene 3 vías, que imagino que las conoceréis: de oficio, campañas específicas que se están dando o por denuncia. Esas son las 3 vías principales. Vale, esto ya lo hemos comentado. ¿Qué ocurre si el empresario remite, vamos a ponernos en casos un poquito más concretos, qué ocurre si el empresario remite un email fuera del horario al trabajador? Bueno, pues el trabajador, dado que no tiene obligación de responder, si no lo hace, pues no pasa nada. Tan sencillo como eso. El problema vendría si el trabajador se le obliga, se le fuerza a responder y lo hace, coaccionado. Eso sería otro problema. Pero si el trabajador sabe que no tiene obligación y no lo hace, pues no hay ningún problema. La normativa española parece que no alcanza a otras normativas como la francesa. De aquí tenemos antecedentes de Francia, Italia, Bélgica. No somos los primeros, pero bueno, tampoco somos los últimos. Y en otros países son más exigentes, es decir, no se puede ni siquiera mandar correos fuera del horario. En España se puede. Por el momento parece ser que se puede mandar correos a los trabajadores fuera del horario laboral, pero ellos tienen derecho a no responder ni a decir ni mu. Bueno, ¿y qué ocurriría si es un trabajador el que incumple el protocolo y, por ejemplo, pues remite a un compañero o a la propia empresa una comunicación fuera del trabajo? Pues hombre, si es a la empresa, no pasa nada. La empresa encantada, evidentemente. Si es a un compañero, pues hombre, si el compañero no responde, tampoco pasa nada. Pero si el compañero responde y entiende que lo que está ocurriendo es que la empresa le está dando una orden a través de otro compañero, pues puede haber un problema. Habrá que ver el orden jerárquico de ese otro compañero que le está comunicando algo, que le está pidiendo algo. ¿Qué consideración tendría el tiempo de trabajo que un trabajador dedicase a comunicaciones o a responder voluntariamente comunicaciones de la empresa o compañeros? Vamos a ver, tenemos que distinguir las dos situaciones como comenté antes. Si un trabajador entiende que se le ha encargado una tarea, la realiza voluntariamente fuera del horario de trabajo, pues señores, ¿eso qué es? Pues horas extras. Tan sencillo como horas extra, porque el trabajador lo ha asumido como trabajo, las está desempeñando como horas extraordinarias y por tanto pues habrá que pagar y cotizar conforme diga el convenio esas horas. Otra cosa será si el trabajador considera que no se le dio esa tarea y que, por ejemplo, pues es simplemente un correo, una notificación, pues evidentemente no estamos hablando del mismo supuesto. Eso habrá que ver el caso concreto.
¿Es obligatorio comunicar a los trabajadores la existencia de este derecho? Pues evidentemente sí. Ya hemos dicho que no hay una obligación de consentimiento, pero sí que esa obligación de informar. Es decir, debemos de hacer lo necesario para que los trabajadores sepan de esa existencia y del contenido. ¿Qué es lo ideal? Pues no hacerlo por WhatsApp ni hacerlo de palabra, evidentemente. La seguridad, ¿dónde está? Pues en un documento escrito que puede ser anexo al contrato de trabajo, donde pues, se vean reflejadas esas condiciones. Normalmente con el contrato vienen incluidas pues, otras normativas internas, cláusulas de exclusividad, de no competencia, etcétera, etcétera. Bueno, pues este contenido también puede ir ahí. Indicar una cosa, una cosita de una sentencia que también es reciente sobre el tema de la comunicación que hace un trabajador supuestamente sobre su correo electrónico e email en el contrato de trabajo. Bueno, pues hay una sentencia que dice que no se puede. No se puede, se entiende que es abusivo esa realidad de supuesta permisividad del trabajador de comunicar el email o el número de móvil para mandar SMS, no se puede hacer dentro del contrato de trabajo, porque se ha entendido pues, que no tiene la suficiente luz, transparencia, como para entenderse que el trabajador realmente está cediendo esos datos, ¿vale? Simplemente lo comento a efectos de curiosidad. Y por tanto, en este caso, sí que sería muy importante que el documento donde el trabajador teóricamente comunica email y número de móvil para ser notificado en caso de, ya sabemos que las notificaciones que se puede hacer un trabajador de cualquier tipo, por ejemplo, correo electrónico es fantástico porque nos vamos a ahorrar un burofax. Podemos utilizar un correo electrónico certificado que cuesta €1 o un SMS. Por tanto, nos viene muy bien, no solamente para el control, para el régimen disciplinario, sino también, por ejemplo, para el llamamiento de fijos discontinuos, que ahora mismo está de moda con el tema de la reforma laboral, que se están realizando muchos de ese tipo de contratos. Nos vendría muy bien. Bueno, pues hay que hacerlo en documento aparte. Y mi recomendación, hacerlo en fecha distinta de cuando se firme el contrato, por ejemplo, al día siguiente, en virtud de lo que dice esa sentencia. No sé si la tengo aquí apuntada, ahora no sé si pasaremos por encima de ella y os lo comento. Formación. ¿Es obligatorio formar a los trabajadores en este derecho? Bueno, pues sí. La propia norma dice que es obligatorio realizar acciones de formación y sensibilización del personal sobre el uso de los medios tecnológicos y la necesidad de ejercer ese derecho de la desconexión. ¿Qué significa eso? Pues significa que las empresas podrán hacer uso de su crédito de formación continua, el famoso Fundae, la antigua tripartita, porque el que no lo conozca, las empresas tienen un crédito anual en función de la cotización en formación profesional que realizan en las nóminas, en cotización a la Seguridad Social, tienen una cantidad mínima, incluso hasta las empresas que tienen un solo trabajador, para gastar en formación. Fundae se llama. Y esa formación ese crédito se puede utilizar para esto. También se puede utilizar para otros temas como la prevención. ¿Quién va a ser el más beneficiado de esa formación obligatoria en estos protocolos de desconexión? Pues yo entiendo que los servicios de prevención, porque los servicios de prevención son los que cuentan con los técnicos habilitados, especialistas en la evaluación de los riesgos psicosociales y, por tanto, van a ser los que puedan dar esa formación de forma más adecuada. Pero bueno. Contenido del protocolo. Bueno, pues tiene que haber, os lo digo para que lo sepáis, tiene que haber una referencia normativa, se entiende, ¿vale? Esto es una opinión de cómo debe de ser. Una referencia normativa, el ámbito de aplicación, es decir, a los trabajadores que afecta, si afecta a los directivos directamente o si estos tendrán su propia regulación en su contrato, los derechos reconocidos por la empresa respetando los mínimos legales, las medidas específicas de la empresa en caso de existir, si así se ha negociado con la representación de los trabajadores las propuestas que se han hecho, las excepciones que pueda haber, que ahora las comentaremos, etcétera. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar ese protocolo? Vosotros, como futuros abogados, pues tenéis la facultad de realizar un protocolo de desconexión digital, evidentemente. ¿Qué es lo que tenéis que tener en cuenta? Pues tendréis que analizar el calendario laboral de la empresa, tendréis que analizar la regulación de las festividades,
la jornada laboral, el registro de jornada, los permisos que tengan los trabajadores, el derecho de vacaciones retribuidas, la disponibilidad de horaria del trabajador. ¿Por qué? Pues porque hay trabajadores, por ejemplo, los directivos, pues que tienen cláusulas de disponibilidad o, por ejemplo, transportistas o conductores de grúas o otros perfiles de trabajo que requieren que haya una disponibilidad, aunque no haya un trabajo efectivo, pero se considera como trabajo efectivo esa disponibilidad con el teléfono preparado para salir corriendo cuando el empleador nos llama. Pues los directivos son uno de esos colectivos. Por tanto, ese tiempo de disponibilidad que se les va a pagar en su nómina con ese plus o ese complemento salarial y que va a permitir pues, que ese tiempo ya se entienda como tiempo de trabajo efectivo y, por tanto, no estaré sujeto al periodo de desconexión. Se tiene que analizar también los riesgos psicosociales analizados por nuestro servicio de prevención y se tiene que observar lo que diga el convenio colectivo, si es que dice algo, ¿vale? Todos esos factores son los que tenemos que analizar a la hora de elaborar ese protocolo. Vigencia del protocolo. Bueno, pues no hay vigencia, no hay un plazo. El protocolo es un documento vivo, como la prevención de riesgos laborales. Tiene que modificarse continuamente en función de las circunstancias cambiantes de la relación laboral. Excepciones. Bueno, pues sí se permiten excepciones, es decir, sí puedo molestar, vamos a decirlo sencillamente, puedo molestar a los trabajadores en su descanso. ¿Cuándo? Pues la norma dice cuando haya circunstancias de fuerza mayor, que supongan un riesgo, una situación grave, inminente, evidente, de perjuicio empresarial. Una urgencia temporal que tiene que ser, sin duda, y que merece una respuesta inmediata. En ese caso, sí podemos molestarlo y también podremos molestar al trabajador, como digo, pues cuando tenga ese pacto de disponibilidad. Tenemos que conocer, evidentemente, qué es tiempo de trabajo efectivo y qué no. Ya he hablado qué es tiempo de trabajo efectivo, qué es descanso, y ahora entro en una sentencia que, aunque tampoco tiene una trascendencia fundamental, pero bueno, simplemente pues para comentarla. Vamos a comentar varias, tanto anteriores como posteriores a la entrada en vigor de esta normativa, pues para ver un poquito los detalles. Por ejemplo, podemos comentar la sentencia de la Audiencia Nacional de 17 de julio del 97, que ya hablaba de que se manifiesta que es un grave perjuicio para los derechos de los trabajadores la obligación de mantener una conexión ininterrumpida y en todo momento de sus teléfonos móviles. Bueno, pues ya se hablaba de ese derecho. La sentencia del Tribunal Constitucional de 27 de octubre del 2003, que dice que toda concepción que considere el tiempo libre del trabajador como tiempo vinculado al interés productivo del empleado es inconstitucional, porque reduce a simple factor de producción a la persona del trabajador. La sentencia del Tribunal Supremo de 21 de septiembre del 2015, que esta sentencia también arrojó luz a la regulación al declarar abusiva una cláusula específica por la que se incluía en los contratos de trabajo, pues que las partes, como he comentado antes, está la sentencia que sabía que estaba por aquí, las partes conviene expresamente que se cede el uso del correo electrónico y del teléfono para que las comunicaciones. Bueno, pues se estableció que eso no era así, que lo que debe de hacerse es lo que os he comentado. Es decir, no hacerlo dentro del contrato de trabajo, hacerlo en documento aparte, si es posible en día distinto, para que indubitadamente no exista esa posibilidad de que se valore como fraudulento o inválido o esa condición. También comentar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 4 de noviembre de 2020. Aquí ya entramos en lo que os he comentado de cuándo es tiempo de trabajo efectivo y cuándo no. Pues esta sentencia lo que viene a resolver es que, frente a la alegación del trabajador de que se estaba vulnerando su derecho, el tribunal dice que no. ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo el trabajador era un curso formativo online, que era de carácter obligatorio y que, en todo caso, si la norma dice que los cursos, que la formación que reciba el trabajador debe de ser con carácter preferente dentro del tiempo de trabajo,
el hecho de que esté realizándose fuera del tiempo de trabajo no es una vulneración de derecho a la desconexión digital, es simple y llanamente horas extra, tiempo extra que está realizando el trabajador y por tanto debe de ser valorado como tal. Por tanto, no existe esa vulneración. También indicar la sentencia también de Madrid, el TSJ de Madrid, de 9 de junio del 21, bueno, pues que también habla del derecho del trabajador a la desconexión digital, que no es compatible con que la empresa pueda imponer la realización de actividades laborales fuera del horario ordinario. Pero básicamente pues sigue la línea. Como veis, no tiene una trascendencia fundamental, pero bueno, pues son pequeños bocadillos para comprenderlo. ¿Continúo o comentamos algo? Ahora vamos con el derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo. Continúo, seguimos y damos Sí, por... continúa Ya. Javier, bueno, que como este tema además es bastante troncal, Vale, continuamos y luego claro, ya. perfecto. Vale, bueno, pues, ¿cuál es el contenido de este derecho? Bueno, pues este derecho lo que viene a decir es, desea establecer los límites y es el necesario contrapeso frente, pues, al reconocido derecho que tiene el empresario conforme al artículo 20.3 del Estatuto. El 20.3 dice que el empresario tiene derecho, facultad directiva de control sobre el empleado y sobre los medios que utiliza. Y por tanto, pues este derecho es el contrapeso a ese derecho de vigilancia, pues puede ser videovigilancia o vigilancia sonora también, aparejada con este derecho de videovigilancia, para evitar pues, que haya ese desequilibrio, ¿no? Afecta, como bien sabemos, igual que el resto de derechos, a tanto trabajadores como empleados públicos. ¿Cuáles son esos límites? Bueno, pues la norma nos dice que los empleadores podrán tratar las imágenes obtenidas a través de sistemas de cámaras o videocámaras para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores, también de empleados públicos, siempre que estas funciones se realicen dentro del marco legal y con los límites inherentes al mismo, es decir, generalización. Vamos a ir precisando. ¿Qué obligación informativa tiene el empresario o la administración? Bueno, pues la norma nos dice que estos han de informar con carácter previo y de forma expresa, clara, concisa a los trabajadores, empleados públicos y, en caso de existir, a sus representantes acerca de las medidas. Bien, ¿es necesario el consentimiento o participación de trabajadores o representantes? No, basta con informar, simplemente. ¿Cuándo se entiende que se cumple con este deber de informar? Bueno, pues nos dice la normativa que en el supuesto de que se haya captado la comisión flagrante de un acto ilícito por los trabajadores o los empleados públicos, se entiende cumplido el deber de informar cuando existiese al menos, y lo vamos a decir con sinceridad, un cartelito. Vale. Lo que la norma dice es señal informativa a que se refiere el artículo 22.4 de la Ley de Protección de Datos Personales, el cual dice: el deber de información previsto en el artículo 12 del reglamento X se entenderá cumplido, el reglamento de la Unión Europea, se entiende cumplido siempre que exista colocación de una señal, de un dispositivo informativo, en lugar suficientemente visible, identificando al menos la existencia del tratamiento, es decir, que se están tratando los datos, porque al final es tratamiento de datos, la grabación, la identidad del responsable y lo que se llama el titular, ¿no? El titular responsable, y la posibilidad de ejercitar los derechos previstos en los artículos 15 a 22 del reglamento, ¿vale? Los derechos de rectificación, etcétera. También puede incluirse en ese dispositivo, en esa señal, un código de conexión o dirección de Internet a esta información, ¿vale? Un enlace. Vale. ¿Es válido grabar cualquier lugar dentro del centro de trabajo? Pues a priori sí. Pero no se admitirá la instalación de sistemas de grabación, ni de grabación vídeo sonora,
en lugares que estén destinados, estamos hablando de los trabajadores, no nos olvidemos, al descanso o al esparcimiento. Por ejemplo, vestuarios, aseos, comedores, análogos. Bien. ¿Hay algún límite a estas grabaciones respecto del registro del sonido? Bueno, pues tenemos que hacer esta puntualización. Sí, la grabación de sonidos se admite únicamente cuando esos sonidos, esa grabación de sonidos resulte relevante respecto de riesgos que pueda existir para la seguridad de instalaciones, bienes, personas, derivados de la propia actividad que se realiza en el centro de trabajo, siempre respetando los principios de proporcionalidad, intervención mínima y las garantías que hemos ido comentando. También tenemos que indicar que en caso de grabarse sonido y que el responsable del tratamiento decida la modificación de esta grabación con supresión de los sonidos, esta eliminación no puede ser definitiva a priori, pues opera lo que se llama el deber de bloqueo de datos. Eso viene reflejado en el artículo 32 de la Ley de Protección de Datos Personales, del artículo 32. ¿Por qué? Pues porque lo que se busca es no la eliminación definitiva, sino un bloqueo que permita la no visualización, el no acceso, pero sí la posibilidad de puesta a disposición de pues, las autoridades, tribunales, fiscales, inspecciones, administraciones, etcétera, que pudiesen interesar acceso a esa información, y solamente cabrá la posibilidad de su eliminación definitiva cuando se entienda que por la normativa de aplicación del hecho que se haya grabado, pues haya prescrito esa posible realidad. Pues, bueno, pues si se ha cometido una infracción laboral y se capta a un trabajador, por ejemplo, en un salón de apuestas deportivas donde efectivamente por normativa ya hay videovigilancia, está perfectamente señalizada y se le capta apostando, cosa que está prohibido, no pueden apostar los propios empleados de los salones de apuestas en los propios salones, se le capta, pues evidentemente, si el régimen sancionador establece que esa falta prescribe a los 6 meses, pues a los 6 meses ya se podrá entender que puede eliminarse definitivamente. Cierto es que las grabaciones tienen su límite, vamos a comentarlo. ¿Cuánto tiempo puede tener la empresa esas grabaciones? Bueno, lo primero de indicar que la ley orgánica no habla de plazos y remite a la norma, la cual dice, en resumen, que cada tipo de dato puede tener un plazo en función, como he dicho, del régimen de prescripciones, de las sanciones administrativas que pueda conllevar, etcétera. En resumen, se dice que las grabaciones de imagen y o sonido deben ser destruidas, canceladas, ¿vale?, en el plazo máximo de un mes, eso con carácter general, salvo que estas imágenes estén vinculadas en comisiones de delitos, faltas que puedan afectar a investigaciones policiales en curso, procedimientos judiciales. En ese caso, deberán de mantenerse el tiempo necesario. Podrán bloquearse, es decir, limitar el acceso, pero tendrán que mantenerse. Y para terminar, artículo 90, que es el derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización, pues nos dice la norma que los empleadores pueden tratar los datos obtenidos a través de sistemas de geolocalización, es decir, registrar los movimientos de los empleados en su día a día, pues para esa función de control. Evidentemente, la función de control ya la hemos descrito, que es el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores, su traslación también en el Estatuto del Empleado Público. Bien, ¿y cuáles son esos requisitos? Por tanto, que tiene que tener este registro para que sea válido, por ejemplo, a la hora de imponer una sanción en el ámbito del régimen disciplinario laboral. Bueno, pues según la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de septiembre del 2020, esta medida de control, es decir, la geolocalización, es decir, ponerle un GPS y controlador, pues tiene que tener una serie de requisitos. ¿Cuáles son? 3. El trabajador debe estar informado de la instalación del dispositivo. No hace falta que haya consentimiento. Y de que se puede utilizar para controlar su actividad e incluso sancionarlo. Es decir, que tiene que saber que puede utilizarse para la sanción.
que la utilización del vehículo debe estar restringida a la actividad laboral. Es decir, evidentemente no sirve un vehículo que sea personal del trabajador, ni sirve un vehículo de la empresa en un momento en el cual se permita su uso personal. Y solo se puede recoger la específica información sobre movimiento y localización del vehículo, nada más. Se cumplen esos 3 requisitos y se puede utilizar en una actuación disciplinaria. Esta sentencia en particular, que habla de estos requisitos, declaró procedente el despido de una trabajadora sin que hubiera vulneración de derechos fundamentales cuando hizo un uso privado de un vehículo cuyo fin era exclusivo para temas laborales. ¿Cómo debe plasmarse este deber de información al trabajador? Pues por escrito, pudiéndose, en este caso, dentro del contrato de trabajo, dentro de su clausulado. Con carácter previo, los empleadores tienen que informar de forma expresa, clara, inequívoca a los trabajadores y, en caso de existir, a sus representantes acerca de la existencia y características de estos dispositivos. ¿Es necesario el consentimiento? No. ¿Se puede geolocalizar a los trabajadores a través del móvil personal del trabajador? No. Hay una sentencia del Tribunal Supremo de 8 de enero del 2021, el famoso caso Telepizza, con su dispositivo, su app tracker. El Supremo dijo que no, que la empresa no puede obligar al trabajador a instalar en su móvil personal una aplicación para controlarle. ¿Por qué? Porque se está instalando un sistema GPS en un dispositivo que no pertenece a la empresa, porque no se le informó, en este caso, adecuadamente al trabajador de ese tratamiento de datos, porque se responsabiliza al trabajador de portar no solamente el móvil, sino los datos necesarios para la conexión. Por tanto, pues se determinó que era inválido. ¿Sería posible tener acceso a los datos de geolocalización de los trabajadores de otra empresa distinta a la nuestra por estar esta subcontratada? Por ejemplo, para un tema de reparto o transporte. Pues hombre, no dice la norma que no, nada lo impide, pero en este caso ya no vale solamente con la información, debe haber un consentimiento. Yo, trabajador de la subcontrata B, tengo un GPS instalado en mi vehículo, pues tengo que saber que ese tratamiento de datos va a cederse, va a haber una cesión de datos a la empresa principal y yo, en mi opinión, pues decidiré si entiendo que está justificado o no y realizaré las actuaciones, la actuación en defensa de mis derechos que correspondan en función de lo que yo considere. Pero vamos, en principio no se puede, pero si hubiese un consentimiento expreso, inequívoco, claro, informativo, pues yo entiendo que sí se puede. Bueno, pues a la luz de la jurisprudencia existente, podemos concluir que para la geolocalización del trabajador en su jornada laboral, para que sea legítima, el sistema de geolocalización debe estar instalado preferentemente en un dispositivo o vehículo propiedad de la empresa, no del trabajador, que en todo caso la finalidad debe limitarse al control de la actividad laboral, porque no está, pues, tanto no está permitida ese control para finalidades distintas que no sean dentro de la jornada laboral, y que el trabajador tiene que haber sido informado de manera previa, expresa, clara, inequívoca, de que va a ser geolocalizado, de que está instalado el dispositivo, cuál es la finalidad, cuál es el contenido de esa información y los derechos que tiene de acceso, rectificación, cancelación y oposición. La negociación colectiva, básicamente en todos estos 4 artículos que hemos comentado, puede establecer derechos adicionales, puede ampliar, no puede limitar, evidentemente. Y en ello estamos. Y por último, simplemente, pues a efectos de que tengáis, que lo sepáis, porque es novedad, posiblemente en las próximas horas o mañana se publique en el BOE el tema de las mascarillas. Simplemente lo digo a efectos de curiosidad. Ya sabéis que en los centros de trabajo quien va a mandar es el servicio de prevención. Los técnicos que realicen los estudios psicosociales, en este caso los estudios de evaluación de riesgos, de si existe esa posible afectación o no, serán los que determinen si se puede obligar o no a los trabajadores a portar la mascarilla. No será el trabajador el que decida, esa es mi opinión, no será la empresa la que lo decida, sino que será los técnicos habilitados. Más allá de eso, pues simplemente comentar que
se prevé que en ciertas instalaciones como cines, teatros polideportivos, gimnasios, campos de fútbol, bares, restaurantes, hoteles, centros comerciales, etcétera, salvo aquellas personas vulnerables, no habrá obligación de mascarilla. Sí que será obligatorio cuando estemos en centros sanitarios, farmacias, residencias, en transportes públicos, aviones, barcos, y será únicamente, habrá una recomendación en caso de que dentro de los centros de trabajo no se pueda mantener una distancia interpersonal superior a los 1,5 metros o que haya baja ventilación. Y con esto termino. Así que si queréis hablamos. Muchas gracias, Javier. Vamos a ver un momentito. Vale, has comentado respecto de la disponibilidad, ¿vale? Nos preguntan, ¿la flexibilidad horaria o incluso la compensación de horas suele ser utilizado por parte de las empresas para poder librarse frente a la inspección de trabajo de que se está vulnerando el derecho de descanso y de desconexión digital? Fantástica pregunta. Sí, sí y no. Os explico. Por ejemplo, estamos hablando aquí entre profesionales. Uno de los trucos que tenemos en los despachos para evitar sanciones, por ejemplo, no pequeñas, a la hora de demostrar frente a la inspección. Imaginemos el supuesto. Inspector que se presenta en la empresa detecta a un trabajador fuera de su horario de trabajo y, por tanto, pues entiende que se están realizando horas extra o incluso el trabajador en ese momento, ese día, no tenía por qué trabajar, no estaba allí o estaba en otra situación. ¿Qué es lo que hacemos los despachos? Pues muchas veces en las nóminas mensualmente metemos horas extra. Metemos horas extra, aunque, lo siento decirlo, pero no sean reales, para crear un antecedente, para crear un precedente a efectos de decirle al inspector, no, inspector, si es que este trabajador suele tener horas extras, mire usted sus nóminas de meses anteriores, aquí tiene una, aquí tiene 5 y se le han ido pagando. Y ese día estaba haciendo horas extras, pero bueno, no se informó a la inspección, no se informó a la mutua, no se puso de manifiesto en ningún sitio, pero bueno, pero se refleja en el registro horario y bueno, la realidad es que y es una manera de tapar ese tema, ¿no? De intentarlo por lo menos. Luego, el tema de la disponibilidad, los pactos de disponibilidad, que por ejemplo he comentado para los directivos, pues es necesario, no es que sea, es decir, no es una trampa, es imprescindible porque los directivos tienen esa realidad de estar a disposición de mandos intermedios, de propietarios, del día a día de la actividad de la empresa, que puede ser empresas que tienen turnos 24 horas seguidos con trabajadores que trabajan a 3 turnos diarios de 8 horas perfectamente, pero el gerente es un gerente que está 24 horas y en ese caso se le compensa. Evidentemente, tiene sus límites, es decir, uno no puede superar la normativa laboral, pero sí que existe flexibilidad, distribución irregular de la jornada, es decir, existen mecanismos que permiten, en este caso, por ejemplo, pues saltarnos un poquito el derecho de desconexión digital a través de esos cauces que son legales a priori. Nos pregunta Sonia si en la elaboración del protocolo que se regula lo relativo a los usos de los dispositivos, de la desconexión digital, etcétera, ¿intervendría el compliance officer de la organización empresarial correspondiente? La norma no habla de él, la norma habla de los representantes de los trabajadores. Pero evidentemente, si en la empresa, porque empresa decide poner en manos de ese compliance la negociación o la información y yo no veo mayor problema. Si el compliance pues tiene la formación, que se entiende que sí, que tiene la capacidad para realizarlo, para negociarlo, yo no veo problema. Respecto a la posibilidad de que surjan accidentes in interne, bueno, en el tránsito, pues si estamos, por ejemplo, pues eso, desplazándonos y minutos antes de llegar a nuestro centro de trabajo, pues eso, se sufre algún accidente o al contrario, estamos volviendo de trabajar. ¿Qué cuestiones tenemos que tener en cuenta ahí?
Bueno, pues no tiene relación directa con estos derechos digitales. Eso es una realidad bastante superada. Simplemente un accidente de trabajo en itinere es un accidente de trabajo. Tiene esa consideración incluso para los autónomos a través de la jurisprudencia. Por tanto, más allá de simplemente reconocer que es un accidente de trabajo y que tiene derecho a esa baja, porque el tiempo que un trabajador, salvo que se extralimite en ese desplazamiento habitual, es decir, el tiempo habitual de desplazamiento entre mi casa y el centro de trabajo se tiene que considerar como tiempo de trabajo, a efectos de, en este caso, cobertura de la incapacidad temporal. Y por tanto es decir, no tiene mayor problema. Javier, nos has comentado que en el uso de nuestro propio dispositivo tenemos que dar autorización en el caso de que la empresa nos exija o bueno, más bien nos pida que nos descarguemos algún tipo de aplicación. Vale, Claro. si estamos hablando del móvil de empresa, ¿vale? Ujú. Y el propio móvil de empresa ya tiene esa aplicación preinstalada y ya está trabajando, Ujú. ¿eso se salva con la comunicación previa o cómo funcionaría? Que esté preinstalado o que sea instalado posteriormente no tiene diferencia. Lo importante es que el trabajador sea conocedor de forma evidente, expresa, cierta, de que se está tratando esos datos, cuál es la finalidad, cuáles son los límites, cuál es el objeto. Estamos hablando del GPS, si sea GPS o sea de un sistema de auditoría del control del uso de los correos electrónicos que puede establecerse y que debe establecerse también para poder utilizarse en el régimen disciplinario. Tiene que haber un documento escrito, preferentemente, donde se le informe de todos esos extremos, de esos derechos, esos límites de la delimitación de los derechos, ni más ni menos. Información que tiene que estar comunicado. Que esté instalado, que esté preinstalado, que tal, eso es lo de menos, no es importante. Javier, ¿qué ocurre cuando estamos utilizando nuestro móvil personal, lo utilizamos de forma recurrente para trabajar, y si la empresa, por ejemplo, nos llama, nos está enviando WhatsApp fuera de nuestro horario laboral, y en algún momento decidimos cortar, apagar el móvil, ¿qué tipo podemos esperar algún tipo de consecuencia? ¿Qué nos puedes No, comentar? no hay consecuencia porque la norma ya lo establece que tenemos ese derecho a la desconexión en nuestro tiempo de descanso. Por tanto, que hayamos permitido por desconocimiento el ejercicio de ese derecho no implica que no podamos ejercerlo a partir de mañana. Es decir, pues yo entiendo que, pues eso, entiendo que se puede hacer sin ningún problema. No es un antecedente el haber permitido de buena fe o por el uso de costumbre que la empresa mismamente me ha acostumbrado. Es decir, es la empresa la que me ha acostumbrado a ese sistema, porque seguro, estoy convencido de que ningún trabajador está feliz, salvo que le estén pagando un complemento potente, de trabajar fuera del horario de trabajo, seguro. Respecto de esto último, cuando dichas comunicaciones fuera del horario laboral están solicitando, por ejemplo, un resultado próximo, pues lo típico, esto tiene que estar para mañana y evidentemente pues no lo puedes hacer porque no te has enterado tardíamente y, y encima a lo mejor te lo pueden echar en cara. ¿Cómo puede defenderse el trabajador ante este tipo de situaciones? Bueno, mira, una de los detalles específicos que se pueden indicar en un protocolo de desconexión es que, por ejemplo, las reuniones o las tareas de cierta índole no pueden ser establecidas, reuniones, tareas, en los momentos finales de la jornada, por ejemplo. Eso es uno de los puntos que se suele indicar como medida para fomentar ese derecho a desconexión. Por tanto, si no existiese esa condición, pues nosotros podemos hacer valer que debiera haberlo, que debiera haber esa condición, porque si nos está perjudicando, si es una vez, pues puede ser que quede en nada, pero si se repite en el tiempo y se produce de forma reiterada, el hecho de que nos estén molestando a última hora del día con una tarea que requiere urgencia, velocidad y trabajar fuera de nuestro horario de trabajo con cierta seguridad, pues podremos oponernos y si la empresa nos sanciona, pues alegar esa vulneración del derecho a la desconexión.
Nos pregunta Tania, ¿mediante el protocolo podría incluirse el acceso a datos personales de tipo sanitarios obtenidos de forma digital? Por Es ejemplo, decir, nos dice con digamos, con la excusa de poder evitar accidentes de trabajo, por ejemplo, vamos, bajo la premisa. Vamos. pues hombre, basándonos en los criterios muy restrictivos, tendría muy bien la empresa que demostrar que tiene obligación, que es fundamental, necesario y que no hay una alternativa menos intrusiva, y es uno de los requisitos que se regulan en la normativa y la jurisprudencia, es decir, que la intrusión o que la manipulación, el tratamiento de datos sea el necesario, justo y acorde a la finalidad. Si no podemos demostrar que ese acceso a datos que son especialmente protegidos, que son los datos de enfermedades, historial médico, etcétera, de los trabajadores o personas en general, está fundamentado y tiene una razón, pues yo entiendo que eso puede haber una oposición muy clara. Javier, por ejemplo, en el caso de que nos puedan solicitar por parte del empresario el certificado, por ejemplo, de vacunación, que estará muy de moda, eh, ¿qué, qué, podemos oponernos? ¿No debemos oponernos? Vale. ¿Cómo se está El tomando este asunto? certificado. Bueno, este asunto está un poquito superado. El certificado de vacunación, es decir, se refiere a el momento en el cual se entendía que era que un empresario podía reclamar a un trabajador que hubiese una acreditación de que el trabajador se había vacunado para acceder a las instalaciones y, por tanto, desempeñar su labor. Esa situación, al final, se determinó que el caso concreto es el que hay que analizar y que nuevamente tenemos que ponernos en manos de los servicios de prevención y sus servicios médicos, que son los que tendrán que establecer a través de las oportunas evaluaciones de riesgos si esa empresa, por el tipo de trabajo, la proximidad de los empleados, etcétera, etcétera, pues tiene o no la posibilidad de reclamar que un trabajador se vacune o no. Hay casos en los cuales sí se ha determinado que era necesario, pero en la mayoría de los casos no. En la mayoría de los casos no se ha establecido esa obligación. Por tanto, es un tema particular y que, bueno, está ya un poquito superado. Los servicios de prevención son los que tienen que hablar. O sea, en ese caso tendría que ser una comunicación directa por parte de los servicios, vamos, por prevención de riesgos laborales de la empresa. El empresario solamente puede exigirlo si el servicio de prevención, a través de su análisis de evaluación de riesgos médicos, dice que es necesario porque hay personal con posibilidad de infectación, porque hay circunstancias específicas que lo acreditan. Si no, yo entiendo que no es posible. Perfecto. Vamos a ver. Vale, un momentito. Vale. Nos preguntan, ¿hay algún límite de horas de descanso en jornada partida? Por ejemplo, ¿es legal tener una jornada de 2 horas por la mañana, 4 horas de descanso y después volver a trabajar por la tarde otras 4 horas? Por supuesto. Un trabajador, dice la norma, que como máximo trabajará, la jornada semanal son 40 horas, la jornada anual son 1.800 no sé cuántas, es decir, no superando la, no superando la jornada anual, que es el real límite que existe en la normativa laboral, 1.800 no sé cuántas, nosotros podemos distribuir regularmente la jornada, podemos partir las jornadas. Un trabajador, si quiere, puede trabajar en 3 empresas distintas, 8 horas, y está trabajando en 3 empresas 24 horas si quiere. Lo importante es que en cada una de ellas tenga su tiempo de descanso de 12 horas entre jornadas, pero partir las jornadas se pueden partir como queramos. Es un pacto entre las partes, siempre y cuando no se superen los máximos y se respeten los descansos. Se me está acabando la batería del portátil, no tengo el cable, Vale, aviso. vale, no, no te preocupes que ya estamos terminando. De hecho, nada, bueno, a todos los asistentes, daros las gracias por participar. La jornada de hoy además ha sido, vamos, me consta que ha sido sumamente interesante. Y la verdad, Javier, muchas gracias por clarificarnos algunos de los temas
bueno, que estábamos un poquito así pendientes. Te quería dar un poco la última palabra también para decirte si nos podías decir algo respecto a qué podemos esperar el próximo 20 de abril con, bueno, pues supuestamente van a desaparecer las mascarillas, pero por parte de las empresas no sé si están esperando pues a que salga salga en el BOE un poquito lo que se quiere eliminar. Pero bueno, puestos a adivinar si puedes adelantarnos alguna cosa. Sí, bueno, lo he comentado un poquito al final de la charla, ¿vale? Que seguramente estabas en alguna tarea y no lo has escuchado. Pero bueno, resumo. El resumen es que los servicios de prevención nuevamente van a ser los que van a tener la voz cantante a la hora de que un empresario pueda obligar o no, que no será el trabajador ni la empresa el que decida, sino el servicio de prevención, y que sí que van a haber ciertos lugares en los cuales se va a permitir ya acceder, aunque sean lugares cerrados, sin mascarilla y otros no. Los que sí, pues bares, restaurantes, cines, espectáculos, todo ese tipo de establecimientos, hoteles. Los que no, establecimientos sanitarios, residencias, farmacias, afines, transporte público, aviones, barcos, todos esos va a tener que seguir utilizándose la mascarilla. Y ya os digo, como la generalidad de los centros de trabajo, será el servicio de prevención el que decida, siempre teniendo en cuenta que hay una recomendación, parece ser que eso es lo que va a decir en la norma, va a haber una recomendación general de cuando no se pueda mantener la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros o existan personas vulnerables, sensibles a la enfermedad, pues entonces sí que será posible obligar al uso de mascarillas. Perfecto, muchísimas gracias, Javier. Nada, a todos los asistentes, agradeceros nuevamente vuestra participación. Bueno, desde la agrupación de jóvenes abogados os hemos dejado además información en el propio chat sobre próximas actividades que vamos a tener. Este mismo jueves vamos a hablar sobre, bueno, el impacto normativo que está teniendo, los avances que está habiendo respecto de la implementación que está teniendo la inteligencia artificial. Hablaremos también del impacto de la inteligencia artificial en el sector legal, que además es una temática bastante interesante y que está muy de moda. Y luego, por supuesto, pues aprovechando un poco este fin de las mascarillas, bueno, esperemos que sea a lo mejor fin definitivo, vamos a hacer una jornada de networking. Os hemos dejado también información en el chat, pero en todo caso tenéis a vuestra disposición el correo electrónico de la agrupación de jóvenes abogados, aja@icam.madrid, para poder hacernos llegar las dudas que consideréis. Y nada más por nuestra parte. Muchísimas gracias, Javier, por compartir este rato con nosotros y esperamos además poder contar contigo en próximas ocasiones. Por supuesto. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias. Adiós, adiós.